A continuación vamos a escuchar la experiencia significativa del municipio de Pueblo Rico, llamado Modelo Educativo 3D, a cargo del docente Walter Sanz, del Colegio Educativo de Verachamí. Bienvenido, profe. Sí. ¿Y necesita micrófono inalámbrico? Yo creo que sí, inalámbrico. ¿Me repite? Ya, listo. Buenas tardes. O mejor, debía haber saludado Sakaduanuma. Eso, este es indígena. Bueno, mi nombre es Walter Sáenz Palacio Ramírez, licenciado en Biología y Química del Colegio Educativo en Verachamí, en la posprimaria Marruecos. Y en cuanto a la temática del Bicentenario, pues hemos cogido los grupos étnicos debido a que trabajamos en una comunidad, en un colegio 100% indígena. Debido a eso, el nombre de la experiencia es Recuperando y Fortaleciendo la Cultura en Vera por medio de la lengua, la música, la danza y las artesanías ancestrales indígenas. Así que cuando llegué allá a la sede educativa encontré una serie de inconvenientes. Para que ustedes se ubiquen más o menos en el contexto, se debe a que esta es una zona de difícil acceso, allá no hay vías para llegar en moto o en carro, sino caminando en bestia. Además de que tienen unas condiciones de pobreza bastante preocupantes, unas zonas geográficas, unos límites. También ha sido una zona roja, ¿sí? Golpeada por el conflicto armado, y todo eso ha hecho que los indígenas con el tiempo vayan perdiendo mucho de sus tradiciones, ¿sí? De sus costumbres. Entre eso, por ejemplo, cuando llegué allá en 2016, hace 3 años, desde ahí inició las experiencias, noté poco dominio del español, de la lengua en vera había muchas debilidades, como lo vamos a ver más adelante, debilidades en la música y la danza, poca, digamos, la identidad cultural estaba muy perdida, porque ellos, por ejemplo, me decían, profe, ayúdenos a conseguir instrumentos como piano, saxofón, clarinete. Yo les decía, pero bueno, ¿qué pasa con los instrumentos de ustedes? ¿Y eso por qué? Que no, sí, el piano que suena muy bonito. Y dije, sí, eso sí es así, pero hay que recuperar también los instrumentos de ustedes para que no se pierdan las tradiciones. Y debilidades también en las artesanías, como lo vamos a ver, y poco involucramiento de los padres de familia en el estudio de sus hijos. Así que para tratar de resolver un poco todos esos retos, hablo de retos, ¿sí? Comenzamos mejorando lo que es el ambiente en la comunidad, construyendo instrumentos musicales. No habían, porque ellos ya habían perdido todas esas tradiciones. Entonces, con los estudiantes, con materiales que se encuentran allí en el territorio, comenzamos a fabricarlos y vamos a ver una serie de cortos videos para que ustedes tengan una mejor ilustración de cómo fue el inicio en 2016. I forgot it. Play el video, que eso corre solo. Bueno, así iniciamos lentamente a ir mejorando el ambiente con esos instrumentos. Generalmente antes se escuchaba una famosa frase que era que la letra con sangre entra. Yo la he cambiado a una nueva, la letra con música entra. Bueno, así que pasa que ellos por tradición, por cultura, les gusta mucho la música y la danza. Así que comenzamos a usar eso de su cultura para incentivarlos, ya que la música mueve emociones y por las emociones se abre más fácilmente las entradas al conocimiento. Así que se fue regando lentamente la fama de que tenían una banda escolar reciclada.
Entonces cada vez que había una asamblea indígena, entonces decía, profe, ¿por qué no lleva a los estudiantes a tocar con los instrumentos para que alegre las reuniones? Ellos me decían, profe, aquí en la comunidad no nos da pena, pero ir allá con los instrumentos así feos, así pues es muy difícil. Así que intentamos gestionar estos instrumentos. No fue nada fácil. Fue más de un año de insistencia y persistencia, tocando puertas, hasta que por fin logramos estos instrumentos musicales. Así que con eso ellos tuvieron una mejor presentación para tocar. Aquí están ellos recibiendo sus nuevos instrumentos y aquí vamos a ver una corta demostración de cómo iniciaron ellos a ir tocando sus instrumentos en los desfiles del 20 de julio y demás. Bueno, ahí lentamente fue mejorando el ambiente y cuando comenzamos a ir montando la banda, ellos notaron esto, que las calles estaban demasiado feas para hacer el desfile. Ustedes aquí pueden ver, miren, los pozos, el pantano, dificultaba hacer todo el desfile. Así que con la comunidad todos hablamos para ir mejorando el aspecto de las calles y no solamente mejorarlas, sino hasta adornarlas con las piedras, como ustedes lo pueden ver, toda la comunidad, y comenzamos a pintarlas, a decorarlas, a irles cambiando toda la imagen. O sea, algo que inició en el aula fue mejorando en toda la comunidad y también los padres de familia, ustedes pueden ver ahí toda la comunidad unida trabajando, mejorando las calles, y aquí ustedes abajo ven el antes y el después de cada una de las calles, ¿sí? El antes y el después, y fue mejorando. Y no solamente eso, se animaron tanto que hasta comenzamos a pintar la sede educativa. Y incluso, aquí no están en las diapositivas, pero pintamos también todas las casas. Cuando digo todas, son todas. Así que fuimos mejorando lo que fue la imagen de la sede educativa y fuimos haciendo mucho más con las piedras. Miren, aquí fuimos mejorando y haciendo todo esto. Bienvenidos a Marruecos, que es la sede educativa. Luego pasó algo histórico. Fue mejorando tanto la banda, tanta fama, el auge, que la alcaldía de Puerto Rico invitó, profe, vaya con sus instrumentos, con los estudiantes allá, de una zona de difícil acceso. Esto es algo histórico, nunca se había hecho. Unos indígenas bajar de allá a tocar en la cabecera municipal a mostrar su talento. Profesor Walter, el año pasado fue embajador con este grupo de jóvenes en Vera, con instrumentos, con un proceso educativo y fue reconocido a nivel nacional. De parte de la administración de la Casa de la Cultura, hemos querido fortalecerlos, hemos querido impulsarlos y hoy les entregamos estos instrumentos, profesor Walter, profesor Oscar, para que continúen haciendo parte. Bueno, así fuimos mejorando. ¿Por qué gestionamos estos instrumentos? Los anteriores instrumentos, aunque nos sirvieron mucho, no eran propiamente de la cultura embera, sino occidental. Así que para recuperar un poco más su cultura, gestionamos este tipo de instrumentos. También gestionamos para conseguir este instrumento que ustedes ven allí, que es el pursiru o pututo, que es ícono de la cultura embera. Este ya no se construía en absoluto. Vamos a ver un corto video y ahora les explico. Ese instrumento ya no se construía, ya estaba perdida su cultura en cuanto a eso. Así que hablaron con los padres de familia para construir este instrumento. Y ese día que estábamos tocando ese instrumento se reunió mucha gente, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y entre esos ancianos, el señor Misael comenzó a contarnos la historia del instrumento. Y nos decía que para cortar la madera de ese instrumento no se podía cortar en una sola zona, sino repartidos en diferentes zonas o quebradas, montañas, para que cada instrumento tuviera un sonido diferente. Y además de eso decía que una vez hecho el instrumento, no podían tocarlo primero los jóvenes, sino primero los ancianos. Si los jóvenes lo hacían primero, el cabello se le podía poner blanco. Así que ellos decían también que se usaba este instrumento para hacer rituales de sanación o para comunicarse de una montaña lejana a otra, para, por ejemplo, avisar cuando iban a hacer una fiesta o una celebración. Así que construir este instrumento nos ayudó no solamente a recuperar el instrumento, sino la historia que estaba detrás del instrumento.
porque los jóvenes no conocían esta historia, era la primera vez que la escuchaban de los viejos, porque como no se hacía el instrumento, pues no había motivación para hablar de ello. Así que si se hubieran muerto estos ancianos, pues con ellos también se muere la historia. Estamos recuperando instrumento e historia. Vamos a otro punto que es, aquí en la diapositiva no está, pero también con estos instrumentos se hizo una agrupación musical que se llama Agrupación Musical Nambera, que quiere decir ancestral, o sea, recuperar la cultura de sus ancestros y conservarla. Y ahora en octubre, el 13, van a ir por primera vez también con su agrupación musical a participar en el Festival Triétnico, algo también histórico para Pueblo Rico. Entonces aquí estamos también recuperando la lengua, debido a que ellos sí hablan la lengua, pero no la leen ni la escriben en su mayoría. Por eso, junto con los profesores y estudiantes, estamos tratando de hacer los diccionarios. Hemos dicho, ya venimos desde el año pasado en eso, y estamos adelantando también convenios con la Secretaría de Educación, con el programa de cobertura, para adelantar, digamos, este proceso de aplicar estos diccionarios, para que los niños ya en la escuela comiencen a usarlos, y por eso también estamos haciendo convenios con el ICBF, con el programa de primera infancia, para que junto con los docentes de primera infancia indígena y los auxiliares, se aplique esto a las madres de familia indígenas y a los niños desde pequeños. ¿Por qué? Porque los indígenas, por cultura, ellos no le enseñan a sus hijos a hablar, sino que aprenden por sí solos, empíricamente. Entonces, eso hace que ellos lleguen un poco atrasados a la escuela, aunque ellos sean inteligentes, pero no son estimulados de temprana edad. Así que con esto estamos tratando de nosotros, tratar de resolucionar el problema desde la base, desde la casa, ¿sí? Desde que ellos estén ya pequeñitos. Entonces, cuando hacíamos el diccionario, ahí estamos, por ejemplo, con el diccionario, hicimos unos descubrimientos increíbles en la lengua. Por ejemplo, el primer descubrimiento que hice fue estas dos palabras, do, o. Aquí hay indígenas que me pueden acompañar con esto. Río y camino. Comencé a ver que se parecía tanto en la forma de escribirse y pronunciarse, pero también me di cuenta que se parecen en la forma visual. O sea, el río se parece como si fuera un camino. Entonces descubrí que la lengua embera se formó de lo que ellos veían en la naturaleza, en su entorno. Entonces seguí investigando mucho más. Comencé a ver, por ejemplo, otras palabras como cacay, que quiere decir luciérnaga y estrella, porque las dos alumbran en la noche. Por ejemplo, aquí dau, ojo, humu dau, sol. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los antiguos griegos creían que veíamos, ¿sí? Porque cuando los ojos emitían luz como el sol, alumbraba las cosas. O, por ejemplo, aquí tenemos boro, cabeza, borojo, la fruta, boromorro, borococoa, ¿sí? Es decir, lo que sea redondo o esférico le llaman boro de alguna forma. Comencé a ver de que ellos tenían una percepción de lo espacial o tridimensional increíble. Podían ver las formas, y de ahí fue que creamos una nueva forma de enseñarles a ellos. Ahí por eso ellos, la huerta escolar aquí, ellos por cultura les gusta la siembra. Los padres de familia, por increíble que parezca, pero ellos llevan a los adolescentes a sembrar, pero no a los niños. Por eso aquí los niños los ponemos a que, digamos, ellos también siembren. Profe, denos semilla a nosotros a sembrar. Eso a cada rato, sí, por cuestión de tiempo vamos a pasar más rápido, recuperando las artesanías. Aquí, en cuanto a la artesanía, ellos ya, la mayoría no sabe tejer un canasto, prefieren, por ejemplo, los baldes de plástico, y aquí, por ejemplo, usamos las artesanías, por ejemplo, aquí, las pepemas, miren, aquí estamos haciendo, miren, allí uno de los estudiantes, usted aquí lo ve en el celular, el sistema digestivo. Ese sistema digestivo es lo que estamos haciendo aquí, ustedes lo pueden ver, allá en la derecha, que es, aquí lo tenemos, o también el sistema urinario con los riñones, las plantas y sus partes, es decir, usando su cultura, pero que al mismo tiempo apoye la educación. Y también el área de química, haciendo la tabla periódica, ahí ustedes pueden ver las muestras, ahí están haciendo la construcción de la tabla periódica, y de esa forma nosotros estamos tratando de alimentar su cultura y la educación. Ahora, por último, resolviendo problemas en la comunidad. Allá se va muy constantemente la energía eléctrica, por eso hicimos una batería que funciona con agua y sal, y materiales de la calle. Si se va la energía eléctrica, prendemos bombillos con eso, o hasta podemos cargar celulares, y también con baterías o pilas de linterna podemos cargar celulares, de esa forma. Como se va mucho la energía eléctrica, también gestionamos para, digamos, llevar allá un generador eléctrico que funciona funciona con la fuerza del agua. Como allá es zona montañosa, que el agua tiene mucha fuerza, usamos ese tipo de
digamos, material o recurso de la naturaleza para generar energía eléctrica para toda la comunidad. O sea, casi 200 personas se benefician de esto. Para ya terminar, los resultados y alcances de esta experiencia. Mejoró el dominio del español, ¿sí? Mejoró la lectura y la escritura de la lengua embera, porque ellos han descubierto muchas cosas en su lengua. Fortaleció la música y la danza con todo lo que ustedes vieron, ¿sí? Se recuperó la identidad cultural. Ya no me vienen pidiendo piano y saxofón, clarinete. Ya están contentos con sus instrumentos. Se fortaleció lo de las artesanías, como ustedes lo acaban de ver. Los padres de familia se integran más a la educación, porque ahora ya en las reuniones les gusta tocar los instrumentos y es una motivación más para ellos ir a las reuniones. Ahora se mejoró el rendimiento académico, se mejoró el PEI, o en este caso para los indígenas, el PEC, ¿sí? Porque, digamos, con esto se transformó la educación y ya estamos empleando nuevas metodologías, ¿sí? Por ejemplo, se preparan clases que sean más, dinámicas, donde ellos estén manipulando cosas o utilizando sus propias artesanías para aprender. Y por último, el aporte, lo que es a la ciencia, es enorme. La lengua nosotros la utilizamos para describir el mundo real. En este momento yo estoy describiendo la experiencia. Así que cuando nosotros investigamos en la lengua embera, en realidad ellos nos están diciendo cómo pensaban los indígenas en la antigüedad. Así que a partir de la lengua nosotros podemos hacer aportes a la antropología, filosofía, lingüística y la filología. No solamente en la educación o en su cultura, sino en muchos aspectos de nuestra sociedad. Esto me emociona mucho cuando yo veo cómo los encontré y cómo están ahora. Así que muchas gracias por escucharme.